Hermanos, buenos días. En esta mañana dice la palabra de Dios que sus misericordias son renovadas con nosotros. Por eso miramos la luz. Por eso en esta mañana respiramos. Y en esta mañana vamos a meditar la palabra de Dios en Éxodo 34:14. Dice la palabra de Dios: porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hermanos, la palabra celoso nos viene a la mente de lo que nosotros somos, de lo que en nosotros está. Pero la palabra celoso acá, cuando dice Dios que Dios celoso es, no está mal entonces la palabra celoso. Pero hay una diferencia entre los celos humanos, pasionales, que muchas veces hemos ejercido o ejercemos de una forma malvada, pero de por sí el celo no es malo. Se puede ser celoso, guardián del honor propio, de recelar por los semejantes, y esto no tiene culpa. Es normal que el fundamento de los celos sea el amor a uno mismo. Sin embargo, como la palabra celo puede significar también como una envidia, como la diligencia o el esmero que se pone en hacer algo. Ciertamente aprendemos en la Escritura que hay un celo divino. Lo que hoy nos está hablando es un celo divino, una advertencia que Dios está haciendo al pueblo de Israel de la idolatría de Canaán. En 2 Corintios 11:2, Pablo a la iglesia de Corintios también escribe, dice la palabra que porque os celo con celo de Dios. Pablo tenía celo de que la iglesia de Corinto estaba siendo enseñada con palabras que no eran de la Biblia. Había mucho engaño, había mucha falsa doctrina. Y entonces Pablo se refiere a ese celo divino que Dios está hablando acá en Éxodo. Pablo tenía un interés diligente, quería cuidar, era cauto, se preocupaba por la santidad de los corintios, para que el Señor Jesús fuera honrado en sus vidas. Recordemos entonces que los celos como la ira no son malos en sí mismos, porque si así fuera nunca podrían describir a Dios. Los celos de Dios son una llama siempre pura y santa. La pasión de sus celos posee una fuerza intensa. Sus celos se encienden toda la naturaleza, son como brasas, dice, que consumen todo. Cuando se describe a Dios como celoso, no es para rebajarlo hacia la semejanza humana, sino que los celos son una idea más próxima que los seres humanos podemos hacernos de lo que siente el ser divino. Empleamos con propiedad esta palabra para describirlo, cuando Él ve su trono ocupado por dioses. Esa es la advertencia que Dios está haciendo a Canaán. Y lo advierte y va a pasar, ¿no?, en algún momento. Porque el pueblo de Israel se va a ir tras dioses falsos. Su dignidad va a ser afrentada y su gloria va a ser usurpada. Por eso es que en esta mañana la advertencia contra la idolatría de Canaán también es una advertencia contra nosotros. Nosotros, como ya conocedores en algo de la palabra de Dios,
conocedores en algo de la naturaleza de Dios, tenemos que vivir con ese celo de su palabra en nuestras vidas, que su palabra tiene que ser cumplida en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en una relación diaria que podamos tener con el mundo. Debemos ser celosos, guardianes de su palabra. Debemos ser celosos de su deidad, de su naturaleza propia de Dios, que debemos rendirle culto siempre a Él. Debemos ser celosos de su soberanía, que Él domina todo, que Él es nuestra autoridad sobre todas las cosas, que su señorío, estamos bajo su señorío de Él, y debemos ser también celosos de su gloria. No debemos rendir honor, alabanza a nadie, solo más que a Él. Cuando Él ve su trono ocupado por dioses falsos, su dignidad afrentada y su gloria usurpada, viene la ira de Dios. Dios también es un Dios de ira. Entonces, en esta mañana aprendemos que Él es celoso de su deidad, que Él es celoso de su soberanía, que Él es celoso de su gloria y Él es celoso de su pueblo. Si nosotros somos uno en Cristo, debemos ser guardianes celosos de su palabra en nuestras vidas, en nuestra familia. En todo tiempo tenemos que ser respaldados por su palabra, y Él respaldará porque es su palabra de Él. Debemos atesorar su palabra como una defensa tal vez hacia una afrenta contra mi vida, contra mi familia, contra la iglesia, en el trabajo. Debemos someternos a su voluntad y a su palabra. Tal cual Él es un Dios celoso, nosotros como hijos también debemos ser celosos de su palabra. Gracias, Señor, en esta mañana, porque también eres un Dios celoso, un Dios que no te agradas de que tus hijos busquemos dioses ajenos, porque tu santidad es usurpada, tu dignidad es afrentada, Señor, y tu gloria también es usurpada por otras cosas que nosotros anhelamos antes que tu señorío, antes que tu soberanía. Perdónanos, Padre, porque muchas veces tú has sido usurpado, tú has sido afrentado en nuestras vidas por nosotros mismos. Y en esta mañana te pedimos perdón y enséñanos que tu palabra siempre sea primero en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro vivir, y que seamos celosos guardianes, defensores de tu palabra, de tu doctrina. Gracias, Señor, en esta mañana. Haznos celosos guardianes de tu palabra. Gracias porque nos permites seguir hablando, seguir leyendo tu palabra, que en ella está nuestra verdad, en ella está nuestra vida, en ella está nuestra esperanza, en ella está nuestro alimento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, en esta mañana, y seamos defensores acérrimos de su palabra, así como Él es celoso de sus mandamientos, de su voluntad, de sus hijos que somos nosotros. Bendiciones, hermanos. Buenos días.